Hola amigos, bienvenidos a esta nueva tertulia de la alternativa. Esta noche, siguiendo la temática de género, como me propuso mi amiga Soledad, que hemos comenzado con Teresa Bilsmó, María Luisa Bombal, Alfonsina Storni, Carmen Berenguer. Hoy con una poeta considerada en su época una gran baluarte, la Juana de América, fue llamado en un acto en el Salón de los Pasos Perdidos de la República Oriental del Uruguay. Se le entregó un anillo de oro grabado que decía que estaba desposada ella con América, que él se había casado con América, su esposo era América. Juana Fernández Morales, hija de descendientes emigrantes gallegos, Vicente Fernández y Valentina Morales, llegan a fines del siglo XIX a la República Oriental del Uruguay. Se dice que nació en 1892, ella dice que en 1895, nada está claro. Nuestra querida protagonista del día de hoy, heroína, conoció el éxito que buscamos todos los poetas, aunque digan que no, a muy poca edad. Con sus primeros 3 libros ella era una estrella de la poesía latinoamericana y hispanoamericana. Y quiero comenzar también diciendo que el contexto sociopolítico de los años 30, cuando ella estaba en un pic con su producción estética poética, la Gran Depresión que sacudió a los Estados Unidos el 29 afectó a toda Sudamérica. El Uruguay no fue la excepción. El Partido Colorado gobernaba el Uruguay. Acá en este país, en Chile, caímos en una sucesión de gobiernos y una especie de anarquía. Comenzamos con Alessandri, un breve periodo renunció el presidente Alessandri, estuvo Ibáñez, hubo una sublevación de la marinería, un epistolario del cual conversaremos en unos momentos, de Gabriela Mistral, que tuvo con Juan Ibarburú, también con Alfonsina Storni, quizás también las primeras feministas de nuestra querida América Latina. Y nuestra querida amiga Frilil declamará el poema... Ah, sí, mira. ¿La higuera? Sí, claro. Es que, ¿sabes que este poema, yo a Juana de Ibarburú la empecé a leer desde que tenía 9 años. Entonces estaba en la escuela primaria, como se llamaba anteriormente, claro, que después pasó a ser básica, ¿no? Y yo, como era buena para declamar, entonces los días lunes se hacía un acto cívico en los colegios y yo descubrí ese poema que me hacía llorar, francamente, porque era muy sensible, porque además es muy hermoso y se llama La higuera. Y habla sobre, ¿no es cierto?, la importancia que le damos a la belleza de las cosas. Esa es más o menos la metáfora que ella quiso realzar en este poema, y dice así: porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi huerto hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjo de brotes lustrosos. En la primavera todos ellos se visten de flores en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se visten. Y por eso cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi canto: esa es la higuera la más bella de los árboles todos del huerto. Si ella entiende, si ella escucha el idioma que hablo, qué alegría más grande hará nido en su alma sensible de árbol. Y en la noche, cuando el sol acaricie la rosa, le dirá... Nadesca, ayúdame. Perdón. Dirá... No me acuerdo. Le dirá, claro, hoy a mí me dijeron hermosas. Perdón. Ahí, se me fue ese lado. Bueno, eso es lo que hacía. Mira, de los 9 años a esta edad a uno se le olvida un poquito, pero yo era mi preferida para los... Es uno de los poemas más emblemáticos de la... figura en la mayoría de las antologías de poesía latinoamericana. Claro, sí. Sí. Y es muy lindo, es muy emotivo. Sí. Bueno, yo no la leí
antes, para ser sincera, la empecé a leer entre ayer y hoy y he leído bastante. Vamos a ir con Raíz Salvaje. Me ha quedado clavada en los ojos la visión de ese carro de trigo que cruzó rechinante y pesado, sembrando de espigas el recto camino. No pretendas que ahora ría. Tú no sabes en qué hondo recuerdo estoy abstraída. Desde el fondo del alma me sube un sabor de pitanga a los labios. Tiene aún mi epidermis morena, no sé qué fragancia de trigo emparvado. Ay, quisiera llevarte conmigo a dormir una noche en el campo y en tus brazos pasar hasta el día bajo el techo alocado de un árbol. Soy la misma muchacha salvaje que hace años trajiste a tu lado. Eso. Bueno, ya he escuchado las dos declamaciones de poemas emblemáticos de nuestra querida Juana de Ibarburu, que sabemos que no se llamaba, ese apellido lo tomó de su esposo, Lucas de Ibarburu, que era un capitán de infantería con el que tuvo una relación muy tormentosa. Ella se casó muy joven, a la usanza de las niñas bien, porque ella pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay, digamos a los llamados criollos, gente con dinero que estaba en la banda oriental del orgulloso Uruguay. Ella vivió en un lugar del Uruguay llamado Melo hasta los 18 años, por lo tanto cuando fue a vivir con al Montevideo, ella odió el Montevideo, pero al final terminó aceptando el Montevideo y convirtiendo el Montevideo en su hogar, lo quiso y lo terminó amando. Recordemos que ella, con sus 3 primeros poemarios, ella conoció, entre comillas, una gloria que muy pocos poetas alcanzan con sus primeros libros. Ella publicó el año 19 Las lenguas de diamante, el 22 Raíz Salvaje y el 30 La rosa de los vientos. Ya el año 29 un grupo de poetas la subía como la gran poetisa de Hispanoamérica, y en un gran acto, aquí tengo algo que copié textual y más o menos de la ceremonia, y dice más o menos así: un grupo de poetas jóvenes organizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo una fiesta inolvidable. La presidía don Juan Zorrilla de San Martín. Santiago Cotisolo, el orfebre, había cincelado un anillo de oro, símbolo que ofrecía a los poetas en una solemne acto. Una muchedumbre cantó el himno nacional. Alfonso Reyes, el gran ensayista y poeta mexicano, estuvo presente. Los grandes discursos generosos, la juventud iluminada. Llegó el momento cúlmine donde el doctor Zorrilla, designado para aquello, con unas breves palabras muy ceremoniosas, entregó el anillo que decía: señora, esto significa sus desposorios con América. Esto ya era, me imagino, del año 29. Ella cesó su producción poética hasta el año 50. En el año 50 volvió a escribir de nuevo poesía. Durante ese periodo ella escribió temáticas de libros tanto infantiles, relacionados a la Biblia, relacionados a la Virgen, estampitas de la Virgen. Juan Soldado, colección de 18 relatos, una amalgama de una prosa que quizás no fue tan poderosa y quizás fue un poco contradictoria, muy marcado por la cosa mariana, muy marcada por las cosas de los niños, quizás también un poco viendo lo que hacía Gabriela Mistral con sus rondas infantiles. El año 47, antes de volver a producir su cuarto poemario, fue elegida para sentarse en el sillón de la Academia Nacional de las Letras del Uruguay. El 50 fue designada como presidenta de la Sociedad de Escritores de Uruguay y 5 años más tarde presidía el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. El 59, digamos, a poco andar de publicar su cuarto libro, se le daba el Premio Nacional de Literatura de la República del Uruguay. Pero vamos a ir también a la parte de la persona, no tanto datos, porque estos datos son muy fríos y tú sabes que la historia va cambiando y 10 años más en el futuro esto puede ser desmentido completamente. Ella tuvo una relación muy tormentosa con su adorable esposo. Como ella venía de una familia de abolengo,
Este capitán Lucas Ibarburu cuentan los biógrafos actuales que la trató muy mal. Ella sufrió una violencia de género increíble. También ella tuvo un hijo con este capitán, el cual también la agredió y cual también le hizo una violencia psicológica terrible. Era propiamente tal de la época, porque en esa época era muy típico eso. Claro. Lo que hizo que Juana empezara a inyectarse pequeñas dosis de morfina para calmar un poco el dolor. Sí. Y ella se enclaustró en su casa y mirando el mundo por la ventana, quizás para escapar un poco de... Se había convertido en una figura pública, muy reconocida. Y quizás, no sé, en el ambiente del Uruguay de la época, del Montevideo de la época, se sabía que ella estaba padeciendo estas torturas, tanto psicológicas, que son las que más marcan, más que las físicas. Ella siguió inyectándose mucho más. La dosis de la morfina fue creciendo hasta que cayó ya en estados en que caían desmayos y fue convirtió en una adicta a la morfina y se convirtió en un... ¿Sí? Que en esa época la morfina era fácil de Se podía comprar, claro. Entonces no se Así como la cocaína, claro, así como no la se cocaína. necesitaba receta. Ella mandaba a una asesora del hogar, digámoslo en palabras modernas, contemporáneas. Ella mandaba a comprarla y se la vendían sin ningún problema. Eso. No. Chicos, David, ¿puede hablar? Hay otro dato interesante que se le criticó mucho en el momento. Se decía que ella era parte del oficialismo, a diferencia de lo que fue Gabriela Mistral, que fue más contestataria, que fue más a lo social. A Juana de Ibarburu se le criticaba en esa época, en sus tiempos, el hecho de que todo venía de parte, ella iba por el oficialismo, o sea, por el gobierno que estaba ahí. Eso fue una crítica que hasta el día de hoy se le... Claro. Claro, pero es que si tú te das cuenta, ella venía de una familia, digamos, como te dijera yo, conservadora. Claro. Entonces, y además estamos hablando de los 1900. 1930. Claro. Sí. Una época en que la mujer... Claro, o sea, Sí, estaba enclaustrada prácticamente en su tenía hogar, que se ser casaba y no conservadora. salía de su hogar, de Claro. los hijos y tenía y que ahí, ser conservadora claro, sí o sí. tenía mucho. Más encima casada con un militar. Exactamente. O sea, los tiempos en eso era terrible. ¿Arturo? Pero Ya, no. sí, pero ella fue reconocida también por ser una feminista de su época. Sí. En mucha de su posición poética, ¿no es cierto?, lo pone de manifiesto. Sin embargo, lo sorprendente es que ella adopta el apellido de su marido como nombre literario. Como Sí, seudónimo. en ese tiempo, Porque Ibarburu era el apellido del Claro. capitán de ejército con el cual ella estuvo casada. claro, y también había una costumbre de las mujeres que incursionaban en el arte, tanto literarios, de usar seudónimos, no usaban sus apellidos. Y es por eso que muchas damas publicaban con un seudónimo. Claro, pero, Era- pero ella usó el apellido de de su su marido. esposo, claro, Es decir, exacto, y sí. eso, digamos que se cayó el feminismo aparente que ella tenía, porque yo, por ejemplo, jamás hubiese usado en mi seudónimo artístico el apellido de mi esposo. O sea, Entonces- sinceramente, sin desmerecer, pero realmente en esa época había que ser muy astuta y yo creo que el hecho de usar el apellido del marido puede haber sido también una influencia de que el marido le dijo o usáis este apellido o no escribís más. También. Además que su obra se dice que consta de 3 partes, o sea, de su vida. Los primeros, sus primeras obras hablan de una juventud, de una inocencia, Sí. ¿ya? Después su obra también se dice, ya una mujer madura, empezó a ser más sensual, más erótica, con palabras, ubiquémonos, del 1900. Y ya la última etapa
empezó a hablar mucho de la muerte. A los 60, claro. Claro, 60, a hablar 68. mucho de la muerte, de la madurez y todo eso. Ahí se dividió ella. Ella en sus escritos fue hablando de su trayectoria de vida, cómo fue cambiando ella mentalmente. Eso. ¿Me has acabado de leer tú? Sí, voy a leer un ya. poema que me dejaron acá. Se llama Así es la rosa, de Juana Ibarburu. De la matriz del día se alzó la rosa vertical y blanca, mientras todo rugía, la tierra, el aire, el agua. Tendí la mano para protegerla, criatura de paz y de armonía, completa, virgen, intocable, exacta, en la extensión total del mediodía, y me llevó el brazo la metralla, impávida seguía en su serenidad y su victoria, aunque en mi sangre la embebía. Ni mi alarido hizo temblar sus pétalos, ni apagó su fragancia mi agonía. Era la rosa, la perfecta y única, nada la detenía. Juana de Ibarburu. Bien. Precioso. Muy bonito. Lindo poema. El marido en cuestión, Lucas de Ibarburu, era un rufián porque como ya tenía cierto poder económico, la hizo construir una mansión, hizo que los muebles fueran de ébano, obligó a que gran parte del interior fuera de mármol, muebles muy caros. De cedro. Cedro. Claro, Cedro. vivieron en una riqueza, claro, absoluta, claro. Pero a costa del dinero y la herencia que habían quedado de sus padres. ¿Trovas algo que decir? ¿La conoce? ¿No? ¿Algo de ella? Vine a aprender, yo Ya, diría. bien. De hecho, ellos, ¿qué hacían cuando entregaban el anillo? ¿Qué mencionaste tú? No, ese en el acto de los poetas de América, que la La desposaban nombran con la... Juana de América. Claro, Juana de América. Es un acto bien simbólico con solamente 3 libros. Señora significa sus desposorios con América, sus desposorios con América. No nos olvidemos. Arturo, Que resulta que ella había sido ya muy alabada Claro. por escritores famosos de esa época. Tiene una relación Tiene- epistolar con... Con Miguel, Miguel de con Miguel Unamuno. de Unamuno Claro, le y manda un también texto con para García que- Con Lorca. García Lorca. Federico García Acuérdense de Entonces- que ella recibió el Premio Nacional Claro. de Literatura. Sí. Fue una de las primeras. Claro. Y yo digo de que ella ¿Cuándo comenzó, estaba, claro? cuando fue nombrada Juana de América, porque ya estaba siendo reconocida por sus pares y por poetas muy famosos, como lo es, ¿no es cierto?, García Lorca, Miguel de Ramón Unamuno. del Valle Inclán. Hay una anécdota Sí. que cuando ella le escribe, hace una correspondencia epistolar con Unamuno y le envía sus textos para que él los lea y dé un se pronuncie Una sobre opinión. sobre su texto, recibe la respuesta y es tanta la alegría que corre y le grita a su madre y gritaba de alegría y levantaba los brazos, que había recibido una respuesta de Miguel de Unamuno, que ya era toda una personalidad en el mundo de las letras. Bueno, como recibir una carta de Renato Salinas. Sí. Todavía no. Recordemos que del año 30 al 50 ya no publica nada. ¿Qué ocurre en su tierra, en el Uruguay? Bueno, el mundo que del año 38 al 45 está envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Y Uruguay se hace rico vendiendo su carne a los Estados Unidos que está en guerra. Y eso lo mismo hizo Argentina también. Entonces llegó una bonanza económica muy grande para Sudamérica porque los países en guerra, sobre todo los aliados, necesitaban pertrechos, necesitaban cuero, carne, necesitaban... Bueno, todo lo que la Argentina y Uruguay producen. Y también de la guerra de Corea, después Uruguay siguió vendiendo. Por lo tanto, Uruguay tuvo una... Y fue un puerto, incluso los acorazados de bolsillo del Gran Spee llegó a esconderse el estuario del río de la Plata, seguido por los buques ingleses y la batalla del Mar del Plata, que los alemanes hicieron explotar su acorazado de bolsillo. Incluso fue escenario también de la Segunda Guerra Mundial por el alta mar, porque los buques de guerra lo venían siguiendo. Durante la guerra de Corea también el Uruguay siguió vendiendo mucha carne a los Estados Unidos, por lo tanto Estaba en su pleno apogeo claro, un apogeo económico total. Y durante el año 30 hubo el voto femenino. Uruguay llegó a unos países que tuvo el voto femenino, por lo tanto era considerada la Suiza de Sudamérica, porque era muy adelantada para la época
en los demás países de Sudamérica. Chile, claro, también tuvo el mismo proceso, pero unos años después. Nosotros tuvimos después. Con la Claro. Cafarena. Claro, Cafarena, claro. Y bueno, el Partido Colorado, todo el sistema. Y durante ese periodo, Juana de Ibarburú no publicó nada. Del periodo del 30 al 50, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ella no publicó nada. Y recordemos que durante el 30 hasta el 35 ocurrió también en Sudamérica la guerra más grande de Sudamérica, mucho más grande que la guerra de las Malvinas o la guerra de la guerra del Chaco, que ya la he tocado varias veces porque nuestros poetas anteriores fueron contemporáneos de esa guerra. La guerra donde la Standard Oil, la gran petrolera norteamericana, estaba haciendo investigaciones en el Chaco Boreal de los yacimientos petrolíficos, y la Shell de Holanda también tenía intenciones de... Y la Shell estaba del lado de Paraguay y la Standard Oil de Bolivia. Por lo tanto, los banqueros norteamericanos empezaban a prestarle muchas lucas a Bolivia para comprar armas. Y como aquí en Chile estaba el proceso de Ibáñez, que había caído, y muchos soldados habían sido dados de baja y carabineros, los bolivianos, billetes en mano, dólares en mano, contrataron a muchos mercenarios chilenos y aviadores que fueron a pelear a la guerra del Chaco. Los bolivianos contrataron a un alemán de la Primera Guerra como comandante que no era un gran estratega, que lo hizo caer en muchos desastres. Y como la guerra fue en la selva, prácticamente en la Amazonía, pelearon con la última tecnología, ametralladoras, aeroplanos, morteros, lanzallamas, y se hicieron mierda en la selva. Y costaba mucho mover masas de 200.000 hombres en la selva, porque estaban avanzando en plena selva, no estaban en el campo. Claro, y esa guerra costó, pero cerca de 300.000 muertos hermanos latinoamericanos que se hicieron mierda peleando por el poder de las grandes transnacionales que estaban. Incluso había un senador norteamericano que hizo una denuncia en el Congreso de los Estados Unidos que las grandes transnacionales y por intereses norteamericanos de Washington habían armado esta guerra. Y por esta ya industria ¿Del petróleo? de armamento que Claro, empezó digamos, a crecer. Y muchas de estas armas después fueron a dar a España, que cayó después la guerra civil, entonces las armas vuelven a ser recicladas. Perdón, pero termíname la guerra del Chaco. La guerra del Chaco. Lógico. El Chaco Boreal es un espacio que está, sabemos, entre el Paraguay y Bolivia, que nunca quedó claro. Como los virreinatos cayeron, entonces los patriotas dijeron, Bolívar dijo, ya esto es Bolivia, ya esto será Chile. Entonces nosotros, los que supuestamente queríamos la libertad de América, al día siguiente de que nos declaramos libres, colocamos dictadura. En toda Sudamérica se llenó de caudillos de dictadura. Entonces nunca queríamos libertad, nunca quisimos nada, siempre queríamos ser dictadores, autócratas, tener el control. Y le pasó con O'Higgins, mataron a Bolívar, a Sucre, a Artigas, los dictadores, los caudillos latinoamericanos. Y fue peor en Argentina, donde la guerra de las provincias del Buenos Aires. Dijiste que aquí en Chile pusimos al otro día un dictador. ¿Qué fue? Nosotros nos declaramos independentistas con el don Mateo Vittorio Zambrano, y Carrera hizo un golpe de Estado. De inmediato, al otro año ya hubo un golpe, y Carrera cayó, y volvió O'Higgins, después Lastra, y así hasta que asumió Manuel Blanco Encalada como primer presidente. Pero llegó el periodo entre la guerra de Freire y el otro presidente, se me olvida, ¿no? Pero hubo la guerra, la batalla del Ircay. Y después San Bueno, y Martín después cogieron a Carlos Ibáñez del Campo también cuando volvió, pues, claro. y al final el Fue buen un fue golpe de dictador y Estado. después volvió demócrata. Arturo, algo sobre ese periodo convulsionado de los Arturo, años pone cara 30. para la cámara, por favor, ponete cara El intelectual. convulsionado años 30, los locos años 30. Esto está muy bueno para la cámara. No, si no se ve eso. No se ve. Pero aceito, ¿no? ¿No? No vino. No, bien, ya, sigamos. No vino. Bueno, la guerra del Chaco Boreal comenzó por petróleo, y al final los norteamericanos vieron que los oleoductos era muy difícil pasarlo por la selva, era muy complicado. Al final los ejércitos terminaron peleando por pozos de agua, porque costaba mucho avanzar en lugares de la selva, y las excavaciones al final terminaron peleando por pozos de agua, y la guerra fue un desastre para movilizar gigantescas masas de soldados que se enfrentaban en batalla, y todo organizado por las transnacionales, tanto como lo había sido la guerra del Pacífico, organizada acá en el siglo XIX por el Banco Valparaíso de intereses ingleses. Que los manda a andar peleando, claro. Pero el contexto político-social de los años 30 en que Juana de Ibarburú está escribiendo esta obra, Chile, o sea, Sudamérica estaba en una de las más sangrientas guerras, la guerra del Chaco. El Uruguay estaba en una, entre comillas, en la bonanza que trajo la Segunda Guerra, por la venta de las carnes tanto al ejército norteamericano por la guerra de Corea. Chile estaba en el periodo de Alessandri, caía Alessandri, asumía Ibáñez, caía Ibáñez, el gobierno de
Luis Emiliano Figueroa, la sublevación de la marinería en Talcahuano, Coquimbo, acá en... ¿Cómo se llama acá? Quintero, y la Fuerza Aérea bombardea. Toda Sudamérica estaba como en un proceso de... convulsionado. Claro, y ahí también estaba escribiendo Neruda, estaba Huidobro, y nuestra querida Juana Ibarburu, muy influenciada por las corrientes modernistas y la vanguardia surrealista que estaba, que de todas maneras llegaba a Valparaíso, los diarios, no sé, todo ese proceso que se estaba llevando muy loco. Por supuesto que esa radiación nos volvía más locos a Sudamérica, que nos estábamos desangrando en una guerra de desgaste, porque en el fondo la guerra del Chaco no llegó a nada. Solamente a acuerdos limítrofes y las petroleras se instalaron de todas maneras ahí. Pero fíjate que todas esos acontecimientos bélicos no influyeron en la poesía de no, Juana claro que no. Ibarburu. No, claro que no. En absoluto, porque ella siguió con su onda lírica absolutamente pura y transparente. Claro. Entonces es una onda lírica que no se da, muy parecida a la de Storni, a la de y de la Mistral también, que en ese tiempo eran como contemporáneas. Claro. Pero yo diría más Pero- la Storni que la Mistral, la Ibarburu. Eran como más de esa... Más de esa onda, sí. No, a mi parecer. Yo me acuerdo de la Storni, del poema de ella, El hombre pequeñito. Claro, Eso ya que es feminismo. ¿Ah? Sí, pero Sí. por eso era como un feminismo, por así decirlo, censurado en cierta forma, porque tú tenías que, ¿cómo decirlo? Como que Juana de Ibarburu decía las cosas, como que tiraba la piedra pero escondía la mano. Que era muy suave y muy sutil para escribir. Exacto. Tenía Exacto. mucha sutileza, no era frontal, Tenía no iba a la lenguaje. ataque como muchos poetas. Tenía mucho lenguaje, o sea, Mucho lenguaje. cualquiera no entiende un poema de la Juana de Ibarburu si lo lee, o sea, Es decir, claro, nosotros lo entendemos por la cantidad de metáforas que... exactamente, eso voy a saber, no sé cómo decirlo. Ya, Dulce Milagro de Juana Ibarburu, del segundo poemario que ella publicó el año 22, Raíz Salvaje. Dulce Milagro. ¿Qué es esto? Prodigio, mis manos florecen, rosas Ese rojas. es el que me gusta, a mí perdona. Sí. ¿Lo quieres leer tú? Es que no, Sí. sé si tú quieres. No, léelo tú. Ah, es que me encanta. porque- Ese era, yo busqué ese. A mí me... ay, ¿Se ve bien? yo ¿Se ve bien? también lo veo. Ya, léelo. Si se apaga, lo vuelve a tocar. ¿Lo vuelvo a tocar ahí nomás? Ahí aparece. Ya. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto y de dicha alterno sonrisas con llanto. Y bajo el milagro de mi encantamiento se aroman de rosas las alas al viento. Y murmura al verme la gente que pasa, ¿no veis que está loca? Tornadla a su casa. Dice que en las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas. Ah, pobre la gente que nunca comprende un milagro de estos y que solo entiende que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales. Que requiere líneas y color y forma y que solo admite realidad por norma, que cuando uno dice voy con la dulzura, de inmediato buscan a la criatura, que me digan loca, que en celda me encierren, que con 7 llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel, cantaré lo mismo. Mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen, y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Muy bien. Sí. ¿Me das que declamar? Yo voy a leer un poema que me gusta mucho de Juana de Ibarburu, que se llama Raíz Salvaje, y que me siento muy identificada con este poema. Se lo dedico a mi pareja.
Rey salvaje. Bravo. Me ha quedado clavada en los ojos la visión de ese carro de trigo que cruzó rechinante y pesado, sembrando de espigas el recto camino. No pretendas ahora que ría, tú no sabes qué hondos recuerdos estoy abstraída. Desde el fondo del alma me sube un sabor de pintaga a los labios. Tiene aún mi epidermis morena, no sé qué fragancias de trigo emparvado. Ay, quisiera llevarte conmigo a dormir una noche en el campo y en tus brazos pasar el día bajo el techo alocado de un árbol. Soy la misma muchacha salvaje que hace años trajiste a tu lado. Bien. Este es un poema de alguien importante. Se llama Firmamento. ¿En serio? Ya. Hoy solo, escucha, hoy Hoy solo en la noche yo miro el firmamento. Estrellas se estacionan, me miran con lamento. El silencio nocturno me acompaña sincero y sin pedirme nada me hace mirar el cielo. Un día terminado, una noche comienza y mil palabras frías quedan en mi existencia. Y los recuerdos cansados de mi amor en suspenso me hacen ir más arriba, lejos de lo que pienso. En la soledad la amo. A la distancia oscura, siento que me transporta lejos de mi locura. Miro hacia las alturas los ojos luminosos, astros brillantes vivos, fuertes y poderosos. Ella quizás me olvida, quizás está soñando con alguien que ella quiere, un Jorge o un Armando. Pero siento quererla, es cielo despejado, es primavera bella, es todo lo que he esperado. Es negro este momento como un hondo vacío, porque es de noche y ella quizás me ha querido. Un abrazo, un beso con tanto de sangre, importante que la amo, más que la vida y como mi madre. ¿Se escribió ese poema? ¿Se lo escribió? ¿Quién? ¿Tú? Sí. Hugo de Balburu, Hugo de Ibarburu. hijo de nieto de Juana de Balburu. Oye, es fantástica. Yo encuentro que la Ibarburu es una de las grandes poetas de América. Y muy bien puesto el nombre de Juana de América. Yo encuentro que nos identifica plenamente en cuanto a la lírica moderna y posmoderna. Así es que yo soy una admiradora, pero ferviente de ella, por el romanticismo que siempre conservo, a pesar que ya acabo de cumplir 50, pero sí, eso es lo de menos. acabo de cumplir, hace rato cumplí 50 y nunca más he cumplido años, eso es una promesa que tengo. Bueno, la cosa es que estamos hablando de una figura realmente grande de la poesía. Que no ha sido superada en el espacio poético hispanoamericano, porque recordemos que si bien Gabriela Mistral fue nuestro premio Nobel, también hubieron voces disidentes que dijeron que que Gabriela Mistral es una invención de los chilenos, es un mito chileno. Gabriela Mistral es mucho más grande que todas las poetas de América. Y fue la primera mujer en recibir el premio Nobel. Después del segundo periodo de la segunda... De Latinoamérica. No, la primera mujer latinoamericana. Claro, Sí. después de la segunda parte del siglo XX en Sudamérica no han habido grandes poetisas como Alejandra Pizarnik y otras, pero no ha alcanzado el talante ni el nivel No, porque sabes tú concurrente. Sí, Perdona, pero es que, mira, el poeta realmente grande no se encasilla en una sola temática. La Mistral fue una poeta en todo el sentido de la palabra. Ella, y no solo en su poesía, sino que en su prosa. Ella tenía una conciencia social del mundo en que vivimos y lo escribió así. Podía hablar lo mismo de la ternura sin haber sido madre. Sí, pero ojo, yo admiro mucho a Gabriela Mistral, me gusta mucho, de hecho yo me considero mistraliano. Pero en los ensayos que ha hecho Europa, incluso en los grandes estudios que se ha hecho muchos años después sobre los premios Nobel, ella figura entre los premios Nobel menos merecidos, con muchos otros escritores. Eso hizo ver que años después Borges también hiciera críticas terribles contra ella. Eso es machismo, puro. No, es que hay una lista de escritores donde hay muchos premios Nobel que pasaron al olvido. Está nuestra Gabriela Mistral en esa lista. Pero no ha pasado el olvido la Mistral. No, claro que no, para nosotros. Pero en los estudios que, por ejemplo, ha hecho la Academia Francesa o incluso el grandes literatos ingleses, aparece nuestra querida junto con otros tantos escritores suecos, italianos o que no suenan. Quizás nosotros,
es nuestra y la amamos, pero quizás haciendo una perspectiva desde lo que hace la academia, desde otras latitudes, nuestra Gabriela no es muy recordada, como sí es Pablo Neruda, o como sí es reconocido Itelier en el viejo continente, sobre todo en España, donde la figura de Itelier crece y crece y crece. Lo que pasa es que Neruda también lo acrecentó el tema político. Claro. Esa cuestión es innegable. Es que la Gabriela Mistral siempre fue discriminada por los chilenos, digamos por el machismo y por la envidia, porque nadie pensó que una mujer podía superar a los poetas chilenos de esa época. Cuando la Mistral ganó los Juegos Florales, ¿no? Porque ella era muy humilde y tenía dos cualidades que yo encuentro que deben ser declarados patrimonio cultural de la humanidad, y que era la humildad y la modestia. Era una mujer humilde y muy modesta. Fíjate, Incluso fue acusada de ladrona. Claro, incluso ella, cuando le entregaron... No en la infancia, después que el fue profesora premio- fue acusada de ladrona porque a ella le entregaron un material didáctico y ella pensaba que se la tenía que regalar a los alumnos. Y ella lo repartió y después le dijeron, no, pues, si no eran de regalo. Y la acusaron de ladrona. Fíjate Poco antes de que- ganar el Nobel. Claro, es verdad. Y cuando ella ganó el premio de los Juegos Florales, no fue a recibir el premio. ¿Y saben quién lo entregaba? Manuel Magallanes Moure, con quien tuvo una relación epistolar, ¿no Claro, es cierto?, la muy romántica. Mistral. Ella fue tratada de lesbiana mucho tiempo antes porque era una mujer muy alta y con textura gruesa, ¿verdad? Pero era muy linda, era muy dulce. Pero siempre los detractores de ella pusieron fotos de una mujer muy fea, muy sombría y muy hosca. Claro. Entonces ahí hay una clara intención de discriminación en su contra. Y yo encuentro Obvio, por de que, la época claro, que era obvio que le iban a y discriminar. además esa además, En realidad, mira, la no, Gabriela- perdón, nunca la fue Gabriela rota. con Neruda tienen dos grandes diferencias. Socialmente, Gabriela Mistral hay muchas cosas que no se supo que hizo. Poco menos que era como el padre Hurtado, como este tipo de gente que hace ayuda beneficiosa. La y sola si la no gente se que la supo, conoció no existieron. no puede existen. dar testimonio de eso. Era muy importante en su tierra. Sí. A diferencia del señor Neruda, que tuvo para darle la mano, que la tenías que lavar y después se la lavaba él, después que se la Claro. lavaba. Esa es la gran diferencia que hay entre los dos. Que no era nada de modesto Neruda. Al contrario. Neruda, en la época en que se juntaba con Romeo Murga, que fue un gran poeta joven, que murió muy joven también, ¿no es cierto?, que está, según dicen, está sepultado en San Bernardo, cosa que no se sabe con certeza. Ellos dos empezaron juntos casi a escribir, eran muy jóvenes. Y según se comenta, él... y no solo se comenta, sino que históricamente es así. Él nunca ha hablado tanto de Murga en circunstancias de que fue Murga quien casi le enseñó la poesía a Neruda. En realidad le enseñó la lírica poética, porque Murga fue un escritor extraordinario. Romeo Murga. Y fueron muy amigos, pero Neruda pocas veces lo menciona. Entonces ahí se ve la soberbia y la inmodestia de mucho de Neruda en relación con la Gabriela Mistral, como tú decías. Sí, cierra. Sí. Ya, para cerrar, leeré parte de su producción poética. De nuevo, primer libro, año 19, Las lenguas de diamante, año 22, Raíz salvaje, año 30, La rosa de los vientos, ahí ya estaba consagrada como la gran Juana de América. 20 años después, Perdida, el año 50, Azor, 53, Mensaje del escriba, 53, Romance del bestiario, 55, Oro y tormenta, 56, La pasajera, del año 67, Angor Day, 67, Elegía, del 68. La producción que continuó entre los años 30 y 50 fue una prosa de 10 libros, Lores a Nuestra Señora, a la Virgen, Estampas de la Biblia, Chico Carlo, que eran las vivencias de su niñez, teatro infantil, Los sueños de Anastasia, cuentos de temáticas infantiles bíblicas, Juan Soldado, colección de 18 relatos. Recordemos que el Uruguay cayó durante ese periodo en una dictadura. Una dictadura que comenzaría el año 59 hasta el 85 y nuestra querida se mantuvo al margen de tanto en su
no sé si a favor o en contra, pero ni a favor ni en contra no opinó. No. estuvo- Y mientras se el Uruguay, abstuvo de- claro, y el año 60 el movimiento de liberación nacional Tupamaro entró en una acción de combates de Ya, guerrilla, Franco, claro, sí. Franco, el mismo presidente que tuvieron, ¿cómo se llama el presidente? Lo olvidé. El más humilde del mundo, ¿cómo se llama el presidente de Uruguay? Mujica. Mujica, claro, también perteneció a ese movimiento, se comió 15 balazos, todo en la cárcel. Bueno, por esta poeta que yo considero que, opinión personal puede que no sea, el poeta es hijo de su tiempo y de la situación que le toca. Y de su interior. De Claro, su su interior sentido. también, claro. Claro. Pero no somos quien para estar cuestionando, pero sí desde nuestra perspectiva, desde otro tiempo, eso ya se fue quizás haciendo una reflexión. Y así cerramos esta tertulia a la gran poetisa Juana de Balburú. Espero que les haya gustado. Esto no es una ponencia, es más que nada una pequeña tertulia para motivarlo a ustedes que la conozcan, a esta nueva amiga, y los que no la conocen, la busquen, está en internet toda su obra completa. Hace muy poco salió una biografía, El encuentro de las tres reinas, que es una biografía escrita sobre la poetisa, una de las pocas biografías que hay sobre ella. No hay mucho sobre y aún se sigue investigando sobre ella. Una última pregunta, amigo, que puede ser importante. ¿El poema de La Rosa de los Vientos es la canción que canta Maquisa o nada? No, nada que Nada no, que- no, ay, no, no. gracias. Oye, Renato, no, pues mira, yo creo que tú has abierto un espacio súper importante con estas tertulias. Gracias. Así que no seas tan modesto, yo creo que tú trabajas mucho para poder enseñar lo que tú haces y que es hablar, ¿no es cierto?, de nuestros poetas y nuestros escritores, Claro. e incluso los nuestros y los que no son tan Claro, nuestros. Pero claro, porque en muy pocos es, talleres se habla de Juan Ibarburú, o de no, Storni, claro, o de claro. la O de la Pizarní, Pizarní. o de la Teresa Milsmont. Y eso He sido es- criticado por Teresa Milsmont. ¿Por qué? No. Que hablen conmigo, por favor. Yo Por te favor, defiendo. ¿cómo? Comuníquese directamente con hemos ella. hablado de la Carmen Berenguer, pero ahora vamos a tocar a otras poetisas hispanoamericanas de este periodo que no han sido tan conocidas. Blanca Varela, según la Carmen Berenguer. Listo, queridos, nos vemos. Chao, 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 chao. Como siempre,